Vamos a hablar hoy día de fiebre tifoidea y de brucelosis, ¿ya? ¿Cambió la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, a ver, en cuanto a... Ya, vamos a hablar de salmonela, ¿no? Usted sabe que la salmonela es una bacteria gram negativa. Salmonela es resistente a agentes físicos, a los desinfectantes, pero es bastante sensible al calor, ¿no? Con solamente 60 grados, 15 minutos muere. No necesita ni siquiera hervir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que necesita pues calor para morirse. Son viables por días o semanas a temperatura ambiente en los restos de alimentos y de heces. O sea, no es que muere de inmediato, pues días o semanas inclusive ahí. Tiene antígenos, el somático O, que es termoestable, y el H flagelar, que es termolábil. La salmonela vive en el aparato digestivo de los animales y se transmite por alimentos, ¿no? Por alimentos como ejemplo típico, aves, comer huevo, porque puede estar contaminado con salmonela, ¿no? Ese pollo que compran en el mercado, esos huevos que compran en la avícola, pueden tener salmonela en la bolsa, ¿no? O salmonela sobre el huevo, o salmonela también o en la superficie de la piel de las aves, y así se contaminan, por si acaso. Patógenos para el hombre es la especie entérica. Subespecie entérica es el 99% de los casos de salmonela entérica, porque hay un montón de tipos de salmonela. La que hay que recordar es la especie entérica, subespecie entérica, que es la que afecta a humanos en el 99% de los casos. Hay muchos otros que pueden afectar, pero este es el más frecuente de lejos. Serotipo TIFI, hay dos, Salmonella TIFI y Salmonella paratifi. Y hay un serotipo no TIFI. Entonces, las presentaciones de la salmonela pueden ser fiebre tifoidea, que está dada por la salmonela TIFI, ¿no? Que es sistémica y grave, y la gastroenteritis, o sea, la diarrea común, que es por salmonela no TIFI, y esta generalmente es autolimitada. Entonces, no hay que confundir cuando hablamos de tifoidea y cuando hablamos de salmonelosis. ¿Entienden? Entonces, la salmonela es la bacteria, pero hay diferentes serotipos que pueden afectar de diferente manera. Y acá tenemos el cuadrito donde ustedes pueden ver, ¿no? En amarillo dice, pues, la mayoría de infecciones en humanos, 99% por la subespecie entérica, y dentro de ellas tenemos la salmonella tifi, y sus presentaciones de fiebre entérica son salmonella por salmonella tifi y por salmonella paratifi. Y tenemos el otro extremo, al lado derecho, donde está la salmonella no tifi, donde lo más frecuente es la gastroenteritis, la diarrea común, que se autolimita muchas veces, no es invasiva y está dada por Salmonella tifumorium y por Salmonella enteritidis. Entonces, no confundamos uno con otro. Una cosa es fiebre tifoidea y otra cosa es salmonelosis. Vamos a hablar de salmonelosis, que es el típico cuadro de diarrea común, esa diarrea que pueden tener cualquier niñito y finalmente le dicen, fue por salmonela. ¿Ya? Eso es una salmonelosis, eso es una diarrea aguda. Esta es por salmonella no tifi. Recuerden que la acidez gástrica inhibe también la multiplicación de esta bacteria. Esta bacteria se adhiere a las microvellosidades e invade la mucosa mediante endocitosis sin destruirla. Como ven en el gráfico de la izquierda, la Salmonella notifis se adhiere, entra por endocitosis, finalmente genera una enteritis localizada. Da lesiones erosivas, no úlceras, sino lesiones solamente erosivas con hipertrofia linfoide, como ven en el gráfico, esta migración de neutrófilos, linfocitos, y hay una hipertrofia de los ganglios de esa zona, con hiperplasia del res, inclusive en algunos casos, ¿no? Diarrea con mecanismo secretorio intestinal, es una diarrea por heterotoxina, diarrea líquida generalmente, y hay activación de interleuquina y satisfactores quimiotácticos de los polimorfos que evitan la diseminación sistémica. Por eso es que estas salmonelas no producen cuadros severos ni tóxicos, ¿no? Son diarreas como cualquier niño puede tener diarrea. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la bacteriemia se puede dar, es poco frecuente, como dice ahí, pero depende mucho del inóculo, de la virulencia y del huésped. Acá tienen una lista ustedes de huéspedes, perdón, que pueden tener, mayor riesgo de generar bacteremia o mayor riesgo de enfermedades más severas, como por ejemplo los recién nacidos y lactantes menores de 3 meses.
si se contaminan con salmonela, como por ejemplo los inmunosuprimidos, como ven acá, con tratamientos inmunosupresores, también son inmunosuprimidos, tumores malignos también, ¿no? El cáncer también inmunosuprime, y los desnutridos que también inmunosuprimen. Entonces, en general, recién nacidos que actúan como inmunosuprimidos, todas las inmunosupresiones que puedan haber, incluido el desnutrido, que también actúa como inmunosuprimido. Esos tienen un pronóstico que puede ser más desfavorable y hacer bacteremia, pero son los menos frecuentes, como ustedes se dan cuenta. Salmonelosis, manifestaciones, enteritis aguda, una diarrea aguda. Es la principal presentación, la causa frecuente de diarrea en lactantes. Está dentro del grupo en la lista, junto con Shigella y Campylobacter, ¿no? Salmonella, recuerden. Pero incubación 6 a 72 horas, puede ser tan rápido como 6 horas, puede demorarse hasta 3 días en desarrollar la diarrea. Hay náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre y diarrea acuosa moderada severa. Mecanismo secretor, volumen es mayor. Con moco puede haber y ocasionalmente puede haber sangre. No es la presentación más frecuente de disentería. La presentación más frecuente es diarrea secretora, acuosa y por ahí algo de moco podría tener. Laboratorio puede haber leucocitosis leve, nunca es severa, como una shigellosis, por ejemplo, y la reacción inflamatoria puede ser positiva, pero leve, no da grandes reacciones inflamatorias ni disentería usualmente. La resolución es espontánea de 2 a 7 días, por eso cuando ustedes leen sobre diarreas por salmonela, van a ver se autolimita, no es antibiótico. Eso es lo que dice en la literatura sobre salmonelosis, que se autolimita en la mayoría de casos en menos de una semana. Entonces ustedes pueden darse, ¿no? Eh, la libertad de observar en algunos pacientes cómo va su evolución durante unos días inicialmente. La bacteriemia es muy rara, menos del 5% de casos. El paciente puede estar asintomático, inclusive con bacteriemia y todo, y los que sí tienen, ¿no? Algunas veces complicaciones son los que están en grupo de riesgo que comentamos, inmunosuprimidos en general, niños, bebés muy pequeños y desnutridos, y esto puede hacer infección focal extraintestinal, pueden hacer osteomielitis, endocarditis, meningitis, pueden hacer otras complicaciones a distancia por su estado de inmunosupresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Coprocultivo y cultivo de infecciones locales según sea el caso, ¿no? Pero el coprocultivo es lo primero que nos puede hacer el diagnóstico, inclusive cuando el paciente viene con diarrea que nos parece que pudiese ser infecciosa bacteriana. El tratamiento, básicamente de soporte, hidratación, electrolítico, no antibiótico, porque se suele autolimitar, solamente antibióticos en grupos de riesgo, bebés menores de 3 meses, pacientes desnutridos moderados a severos o inmunosuprimidos de cualquier tipo, por cualquier causa, deberíamos coberturarlos. En estos pacientes, como ven en esta tablita, la indicación es esa, ¿no? Inmunosupresión o muy pequeñitos los pacientes, y pueden utilizar cefaloporinas de tercera, como ven ahí, ¿no? Durante 1 a 2 semanas, según la cefaloporina que ustedes utilizan. AMPI, cloranfenicol a veces ya no se usa tanto, pero cefaloporinas sí pueden utilizar de tercera generación durante 1 a 7 días. Entonces, eso es sobre salmonelosis, las diarreas comunes y corrientes que terminan siendo salmonela. Tifoidea es otro cantar, pues, ¿no? Tifoidea es una, como ven al lado derecho, como recuerdan ahí, Salmonella tifi es otro, ¿no? Otro nivel, ¿no? Salmonella tifi es un cuadro que da lo que se llama fiebre entérica, por Salmonella tifi y paratifi. Entonces, la fiebre entérica, la fiebre por Salmonella tifi y paratifi, la tifi es 10 veces más frecuente, de lejos, ¿no? La paratifi puede dar un cuadro similar, pero es más leve que la Salmonella tifi, pero puede también haber salmonella paratifi por si acaso. Característica patogenicidad, pueden sobrevivir en el interior de los macrófagos por un antígeno V o VI, que es un antígeno capsular de superficie que protege de mecanismos bactericidas de defensa. Entonces, por eso son resistentes muchas veces a los macrófagos y por eso es que se puede prolongar el cuadro. El periodo de incubación es más largo. Ustedes vieron diarrea, 6 horas a 3 días, salmonelosis. Pero en tifoidea es más largo, 1 a 2 semanas. En hepatitis A, 2 a 4 semanas. En tifoidea, 1 a 2 semanas. O sea, ustedes se comieron pues su comida pues ahí en el restaurante de la esquina, ahí por la universidad, y de repente, pues en 1 a 2 semanas comienzan los síntomas, ¿no? Ya saben qué puede ser. Transmisión fecal oral. El hombre es el único reservorio natural. La infección puede ser por contacto de persona a persona, ¿ya? También puede ser infección por contacto con persona enferma, en el caso de la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea. Mayor incidencia en menores de 5 años son los que más se enferman, con mayores complicaciones y hospitalización. O sea, quien la pasa peor son los menores de 5 años.
y son los que más enferman, en realidad tienen mayor incidencia de este cuadro. ¿Y cómo actúa la fiebre tifoidea? O perdón, ¿cómo actúa la salmonela tifi y paratifi? La salmonella tifi y paratifi se adhieren a las microvellosidades del ilion terminal, ilion distal, ilion terminal, e invade la mucosa a nivel de las placas de Peyer. Eso es típico, ¿ah? De la salmonella tifi y paratifi. Zona de placas de Peyer en ilion distal, ilion terminal. ¿Ya? No se olviden. Entonces, ¿dónde va a ser el dolor muchas veces? Puede ser un dolor marcado en fosa ilíaca derecha o en cuadrante inferior derecho, ¿no? Y puede confundir algunas veces con apendicitis y con TBC enteroperitoneal, porque es la localización. Atraviesa la mucosa ingresando por endocitosis a las células M, como ven ahí el gráfico que apareció, y esto genera una vacuolización, ¿no? Una vacuola ingresa de esa manera y luego de ingresar a través de esa vacuola termina siendo transportada por los macrófagos y por los monocitos a los ganglios linfáticos, a los ganglios mesentéricos, donde se van a multiplicar. Entonces, como van ahí y comienzan a multiplicarse, eso puede hacer que haya adenitis también, que comiencen a haber crecimiento de ganglios, ¿no? Alcanzan el torrente sanguíneo a través de los vasos sanguíneos linfáticos. Y esta bacteriemia primaria generalmente bueno, obviamente siempre es transitoria, pero generalmente es asintomática. La primera bacteriemia, el paciente no tiene síntomas, no tiene fiebre, hemocultivos negativos. ¿Cuándo hay, qué se da después de esta bacteriemia? Después de esta bacteriemia primaria, las bacterias se diseminan y penetran en el retículo endoplasmático, en el res, hígado, vaso, médula ósea y se replican dentro de los macrófagos también. Entonces, en ganglios, dentro del res, se van multiplicando en macrófagos en estas zonas, en estos órganos, y finalmente eso regresa a la sangre y da una bacteriemia secundaria. Después de todo ese viaje, es que recién inician los síntomas, con diseminación y siembra en otros órganos, por eso pueden haber complicaciones en estos cuadros de bacteremias, ¿no? Bacteremia secundaria es entonces cuando recién hay síntomas, no se olviden de eso, no en la primaria, en la secundaria, después de una multiplicación pues en diferentes órganos, como estamos conversando. Afecta a ilion terminal, ilion distal, hiperplasia de placas de Peyer, inflamación profunda en mucosa de ilion terminal distal y puede producir úlceras. Úlceras que se pueden necrosar y pueden producir perforación y hemorragia inclusive. Por eso se pueden complicar y puede dar un dolor como una apendicitis aguda por la perforación. ¿Entienden? Por la zona que afecta. Es el ilion distal, que está muy cerca, pues, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, está muy cerca a la zona del apéndice, ¿no? eh, al ciego. Hay hiperplasia de ganglios mesentéricos, hay adenitis mesentérica en muchos casos, así lo reportan en las ecografías y tomografías, y puede haber hepatoesplenomegalia. La severidad de la evolución es variable, de leve a severa según el paciente, ¿no? El huésped, según el germen y también la demora en el inicio de los antibióticos. Estos pacientes deben ser diagnosticados y tratados para evitar que disemine y genere más problemas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá lo más frecuente de lejos, 95% o más, fiebre alta, más de 39, 40 grados. Puede haber anorexia, lengua saburral y después ya vómitos, hepatomegalia, diarrea, toxicidad. Esto es lo más frecuente, así se presentan los pacientes con fiebre tifoidea, se les ve mal, se les ve tóxicos, están con diarrea, con vómitos, hepatomegalia, ¿no? Fiebre muy alta, no quieren comer y algunos ya comienzan a tener pues dolor abdominal, pero lo más frecuente es lo de arriba, ¿no? Y la perforación es bastante rara, como ven acá, pero nunca sacarla de la cabeza como una posibilidad extrema. En la primera semana, la fiebre suele ser baja, hay malestar, hay anorexia, pueden haber vómitos y diarrea, un poco de dolor abdominal, pero la fiebre en la primera semana va ascendiendo de forma escalonada, llegando hasta 40 grados centígrados, como ustedes ven acá. Entonces, ustedes van a ver acá en esta primera semana porque este es el periodo de incubación que dijimos, de 1 a 7, perdón, de 1 a 2 semanas. Después del periodo de incubación comienza ya a darse en esta primera semana la invasión activa de los macrófagos y la multiplicación, la bacteriemia primaria y secundaria, y por eso es que comienza a subir la fiebre. Comienza escalonadamente hasta llegar al nivel, miren, de 40 grados, como ven en la gráfica, ¿no? Entonces, estos pacientes son los pacientes que en esta primera semana es donde tienen más
sintomatología de fiebre alta y llega escalonadamente a esos niveles. Segunda semana, la fiebre se mantiene. Puede haber bradicardia relativa, es decir, el paciente tiene mucha fiebre, pero no tiene mucha taquicardia, ¿no? Tiene una bradicardia, más bien llama la atención. Se exacerban los síntomas abdominales, la fatiga, la anorexia. El paciente está con fiebre permanente y obviamente está postrado, pues, ¿no? Con mucho decaimiento y sintomatología mucho más florida en esa segunda semana. Inclusive puede tener un exantema en la cuarta parte de los pacientes, un exantema maculopapular, manchas rosas pequeñas de menos de medio milímetro, levemente elevadas y que aclaran con la presión, brotan en el tórax inferior y abdomen y luego desaparecen luego de 2, 3 días. Es muy sutil y es muy pasajera, por eso muchas veces no la notamos, ¿no? Los síntomas entonces en la tercera semana van a seguir con fiebre alta y va a depender mucho de cuándo se hace el diagnóstico y se da el tratamiento. Entonces, en los exámenes generales, porque claro, un paciente viene con fiebre y mal estado general y uno comienza a tomar pruebas, la leucopenia o leucocitosis en realidad eh, son algunos resultados que pueden darse. La leucocitosis no suele ser tan marcada en relación a la fiebre que tiene el paciente y la toxicidad que aparenta, a diferencia de una shigelosis, por ejemplo, que muchas veces demoraban muy alterados. La fiebre tifoidea no, puede haber tendencia a leucopenia y tendencia a leucocitosis, sí, pero no muy marcada. Pero sí, cuando hay complicaciones, como vamos a ver, ahí sí pueden haber mayor rango de leucocitosis. Puede haber anemia por pérdidas también o depresión de la médula ósea, trombocitopenia en algunos casos graves y alteración leve de pruebas hepáticas. Es decir, nada muy llamativo, nada que nos dé pues, un diagnóstico específico en los estudios generales, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es la sospecha clínica, como siempre en medicina. Si ustedes sospechan tifoidea, durante la primera semana de evolución, durante la primera semana, como ven ahí, ¿no? En 2 barras rojas, debe tomarse el hemocultivo, y si se puede más de uno, ya que la bacteremia es baja e intermitente. Entonces, ustedes deben tomar más de un hemocultivo y en esa primera semana de evolución, en esa primera semana de enfermedad, es cuando los hemocultivos ya comienzan a ser positivos, su sensibilidad es alta, ¿no? 80% a 90%. En la segunda semana baja un poco, 80%, pero igual vale la pena tomarlos. Pero recuerden, ya cuando el paciente comienza a hacer fiebre alta y ya está en estos niveles, ¿no? Bordeando los 40, tómenle su hemocultivo. Más bien el coprocultivo, más bien el coprocultivo es el que tiene la mayor positividad en la segunda semana. Pasada la primera semana, después, entre la segunda y tercera, el coprocultivo y el mielocultivo son los que ayudan más. Coprocultivo y mielocultivo. Y no se afectan tanto como se afectan, ¿no? Los hemocultivos con antibióticos, el coprocultivo y el mielocultivo no se afectan tanto, igual vale la pena tomarlos, ¿ya? No se olviden de hacer esos exámenes. Si están en el límite, porque hay niños que vienen a los 8 días, tómele todo, hemocultivo, coprocultivo y mielocultivo. Si el niño viene pues al quinto día, cuarto día, les va a ayudar a tomar hemocultivo, ¿no? Y si viene pues a los 10 días o más, bueno, tómenle más bien coprocultivo y mielocultivo, pero tómenle su hemocultivo igual, ¿no? O sea, háganle los exámenes que sean necesarios para que ustedes puedan tener un resultado de diagnóstico específico. Pero recuerden, esto teóricamente, sí, pues la primera semana hemocultivo, segunda semana para adelante copro y hemocultivo. Las pruebas serológicas, más bien, son pruebas que su positividad, por si acaso, y ténganlo bien en claro, se dan generalmente después de la segunda semana de evolución. O sea, la primera semana la positividad es 20% nada más, con los estudios serológicos que tomamos aglutinaciones y dicen, ah, no, no es porque le hemos tomado al cuarto día, tercer día y es negativo. No, puede ser negativo, 20% nomás es positivo. Ustedes después de la primera semana tienen que volver a tomar las pruebas serológicas para ver si hay aumento de títulos inclusive y correlacionar obviamente con la clínica y la microbiología que están haciendo con sus cultivos. Títulos en ascenso también son diagnósticos, ¿ah? Y miren, 50% en la segunda semana y 70-90% ya en la tercera semana. Entonces, la serología es más positiva. Obviamente, cuanto más pasa el tiempo, se crean más anticuerpos, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una serología mayor, positiva, cuanto más tiempo ha pasado. Eso creo que es bastante claro de entender. Diagnóstico diferencial, bueno, es amplio. En las fases iniciales simula muchas enfermedades febriles.
Posteriormente, ya obviamente por la persistencia de la fiebre, ya podemos, ¿no? Como está el paciente afectado, ya pensar en otras cosas, leptospira, malaria, dengue, TBC, brucelosis, etcétera, ¿no? Las complicaciones son muy poco frecuentes en niños, como ven ahí, ¿no? Suelen ocurrir luego de la primera semana de evolución, o sea, cuando el paciente ya tiene pues fiebres muy altas. Las complicaciones pueden ser abdominales, cardiovasculares, etcétera, como vamos a ver ahora, pero poco frecuentes en niños. Las que deben recordar, sí, es la hiperplasia de las placas de Peyer que pueden hacer sangrar las úlceras. Entonces ahí puede haber disentería, ¿no? O pueden haber deposiciones con sangre. Inclusive puede perforar, que tampoco no es muy frecuente, pero si hay un dolor intenso en fosa ilíaca derecha, en un paciente que tiene fiebre mucho tiempo, ustedes pensarán que se ha perforado, no una apendicitis. Y cuando se perforan hacen peritonitis, ¿no? Con toda la clínica, taquicardia, hipotensión, hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, rebote, abdomen irritable, etcétera. Ahí sí habrá un leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda y obviamente un neumoperitoneo, una radiografía como ven en las imágenes radiológicas que están ahí, porque se perforó y se salió el aire, pues, ¿no? Hacia la cavidad peritoneal. Este es un cuadrito donde ponemos las complicaciones extraintestinales de tifoidea, porque las complicaciones intestinales las acabamos de mencionar, que son poco frecuentes. Pero ustedes ven en los pacientes que puedan tener alguno, por ejemplo, alguna inmunosupresión, pacientes de determinada característica, son pacientes que pueden sí haber afectaciones. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, ahí ven en prevalencia hasta 35%, hasta la tercera parte de estos pacientes pueden hacer problemas de encefalopatía, meningitis inclusive, ¿no? Por salmonela. Y en sistema hepatobiliar hasta 25% pueden hacer hepatitis, ¿no? Granulomatosa, abscesos hepáticos, esplénicos, peritonitis. Entonces recuerden que los pacientes también pueden hacer complicaciones poco frecuentes, pero se pueden dar. El tratamiento, la mayoría es ambulatorio con seguimiento cercano. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia a nivel mundial. Entonces, por eso es que hay que seguir al paciente porque el tratamiento es largo, como vamos a ver. Solamente se hospitaliza si hay vómitos persistentes, diarreas severas o distensión abdominal. Si el paciente está estable, solamente con fiebre puede ir a su casa, ¿no? Soporte, reposo, hidratación, manejo medio interno, antipiréticos y manejo nutricional. El antibiótico debe ser de inicio precoz para evitar complicaciones. Cuanto antes diagnosticar y tratar. Según la sensibilidad local, es el esquema que se utiliza, pero hay frecuente resistencia. Cuando sospechamos que hay mucha resistencia en nuestra localidad, digamos que ya el clorantienicol que es como tirar la moneda al aire, ¿no? 50-85% de efectividad. O sea, en realidad puede que sí, puede que no. Entonces, en esos casos podemos utilizar más bien quinolonas o cefaloporinas de tercera, ¿no? El cloranfenicol, además del cotrimoxazol, trimetoprim sulfa y amoxicilina, también están dentro de la multiresistencia, por si acaso. O sea, no son buenas alternativas dependiendo de la zona donde estemos. Y en esos casos, quinolonas, cefalosporina de tercera son las alternativas para manejarlos. Y si bien no quiero que recuerden las dosis, sí quiero que tengan el concepto de, si no hay complicaciones, si es fiebre tifoidea sin ninguna complicación, y ustedes van a dar cloranfenicol, recuerden que el tratamiento es largo, 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Si ustedes sospechan que hay resistencia y prefieren dar ustedes una quinolona, eso podría ser más corto, de una semana. Pero si usan cefalosporinas de tercera, porque sospechan que puede haber resistencia a quinolonas también, o no tienen quinolonas y prefieren utilizar cefalosporina de tercera, recuerden el tratamiento es 1 a 2 semanas. O sea, en general el tratamiento de la fiebre tifoidea no complicada es un tratamiento de 1 a 2 semanas y puede ser hasta 3 si usan clorafenicol. Recuerden eso. Si la fiebre tifoidea es severa, con complicaciones. Ahí nada de clorafenicol, de frente se va a dar quinolonas, tratamiento 2 semanas. Le damos cefaloponina tercera, tratamiento 2 semanas. Siempre es un tratamiento largo, 2 semanas en promedio. No se olviden de esos detalles. Tifoidea, no hay tratamientos acortados. El único tratamiento que puede ser más o menos corto es el de ciprofloxacina o quinolonas de una semana, pero los otros, cefalponina tercera,
Cloramfenicol son 2 semanas en promedio y hasta 3 semanas con cloramfenicol. Y en severas, ni hablar, 2 semanas de tratamiento. Brucelosis. La brucelosis, pues, siempre es digamos, el primo de la tifoidea, ¿no? Siempre van juntas, las clases van juntas y nos confundimos juntos ahí muchas veces en los conceptos, ¿no? Pero, a ver, vamos a tratar de hacerlo un poco más breve y más esquemático. La brucelosis es también un bacilo gram negativo, es una bacteria gram negativa. El hombre es un huésped accidental. Adquiere la enfermedad al tener contacto directo con un animal infectado o al consumir sus productos. Esa es la forma de contagio, al consumir productos lácteos sin pasteurizar o un animal infectado. Pero lo más frecuente de lejos es consumir lácteos que no estén pasteurizados. Viajes a zonas endémicas de brucelosis, como es pues nuestro país, ¿no? Que tiene una incidencia importante de brucelosis y generalmente lugares donde hay pastoreo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí Argentina también está dentro de los lugares donde hay pastoreo y donde pues hay brucelosis, ¿ya? Entonces recuerden, Perú está dentro de esos. Recuerden que cuáles son las especies. Hay 4 especies que son ¿no? las conocidas. Brucella abortus, que tiene que ver con las vaquitas, como ven en el gráfico en celeste. Brucella melitensis, que tiene que ver con ovejas y con cabras. Recuerden que todas, suis y canis, la suis es con cerdo, la canis es con perritos, esa es la más fácil creo de recordar, pero recuerden que todas pueden afectar al humano, pero las más frecuentes de lejos son abortos melitensis. Y la más virulenta es la melitensis, más que el abortus. Entonces, el queso y cabra es importante que ustedes recuerden. Las cabras son las que pueden contagiar y es el que generalmente no es pasteurizado, ¿no es cierto? Tengan cuidado cuando vayan a su serum, porque en su serum van a ver que hay mucho queso y les si pueden invitar algunas veces ensaladitas con queso y ese queso es queso artesanal y puede no estar pasteurizado. Es muy probable que no esté pasteurizado. Así que tengan mucho cuidado en su serum, doctores, porque la gente es muy amable en el serum, pero algunas veces pues uno se expone innecesariamente cuando come cualquier cosa por ahí, ¿ah? ¿Cómo es la fisiopatología? Lipopolisacárido de la pared de celular es su principal factor de virulencia, ¿eh? Y un lipopolisacárido que interfiere con el efecto bactericida de los leucocitos y de esa manera pues le genera más resistencia. Estos patógenos capaces de multiplicarse y sobrevivir en el interior de macrófagos y monocitos, igual que la tifoidea, ¿no? Se multiplica y vive en macrófagos y monocitos y en el resto, pues, ¿no? En hígado, vaso, ganglio, médula ósea, igual que la Salmonella tifi, ¿no es cierto? Y genera granulomas también. Esa es su forma de presentación. Los linfocitos B producen anticuerpos contra el lipopolisacárido y otros antígenos de la pared bacteriana, y esto va a ir generando la inmunidad y lo que va a salir positivo en los exámenes de laboratorio, ¿no? Y luego también va a haber una etapa de recuperación donde ya hay linfocitos T sensibilizados que van a liberar macrófagos y leucocitos natural killer, potenciando su capacidad de destrucción celular, pero claro, ya afectó, ya se multiplicó, ya estamos enfermos, ¿no? Pero en serología se va a reflejar. Manifestaciones, el periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. Es un periodo de incubación también largo, como estuvimos conversando. Este es 2 a 4 semanas, un poco más largo inclusive que la Salmonella tifi, ¿no? La angustia es mayor, pues se comieron su quesito ahí en el serum. La angustia es mayor 2 a 4 semanas, ¿no? Que tienen que esperar para mirar si desarrollan o no la enfermedad. El inicio es agudo o insidioso, síntomas variables e inespecíficos. Por favor, apaguen su micro para no distraigan al resto de sus compañeros. Síntomas variables e inespecíficos, pero la triada clásica, porque los síntomas son generales, la de siempre, malestar, fiebre, náuseas, un poco de dolor abdominal, ¿no? Esa es la de siempre, ¿no? Por favor, apaguen sus micros, o salvo que quieran preguntar algo, ¿no? La triada clásica es fiebre sin patrón específico. Aquí no hay esa curva en ascenso hasta 40. Es una fiebre intermitente, es una fiebre persistente, pero que va en diferentes grados. Artralgia, puede haber artritis también en algunos pacientes, y hepatomegalia
perdón, esplenomegalia o hepatoesplenomegalia. Entonces, esa es la tríada clásica. Un paciente con fiebre que no alcanza niveles tan altos como la tifoidea, persistente sí, pero que ustedes pueden encontrarle esplenomegalia o hepatoesplenomegalia al examen físico y además dolor articular. Esos son síntomas que nos van a marcar el tema. En niños, generalmente monoartritis. Caderas es lo más afectado, rodillas y tobillos, articulaciones grandes, caderas, rodillas y tobillos. Y en adolescentes, la sacroiliaca, articulación sacroiliaca, por si acaso. Entonces, los niños pequeños, coxofemoral, cadera, rodillas y tobillos, y en adolescentes, zona sacroiliaca, ¿ya? Otras manifestaciones, ya hablamos, hiporexia, dolor, diarrea, vómitos, cefalea, debilidad, fatiga, también puede haber cierta, ¿no?, sudoración, exantema. Hay diferentes síntomas, pero son inespecíficos, como estamos conversando. Muchos pacientes pueden tener estos síntomas sin tener, pues, brucelosis, ¿no? De repente tienen una gripe, mononucleosis, etcétera. Pero recuerden la triada clásica que les hemos mencionado. Acá tenemos un cuadrito donde vienen los porcentajes de la presentación para que afiancen un poco más. 90% fiebre, pero no tiene la curva de una tifoidea. Síntomas generales, 26%, ¿no? Que es malestar general, ¿no? Decaimiento. 17%, 16% hepatomegalia, esplenomegalia, ¿ya? Y más abajito ustedes pueden ver artritis, inflamación de articulaciones en el 22% de pacientes, ¿ya? Articulaciones grandes, como estábamos mencionando generalmente. Entonces, recuerden lo que ustedes van a ir evaluando cuando tengan un paciente con un síndrome febril, ¿no? Al frente. El laboratorio es inespecífico. Hay leucocitos, hemoglobina y plaquetas pueden estar normales o un poco bajas. No hay pues nada que llame demasiado la atención ahí. Lo definitivo es hacer cultivos. Pero recuerden, los cultivos comunes, el hemocultivo que pedimos como, así como rutina, generalmente de agar sangre o agar chocolate y ahí crece difícilmente la brucela. Hay que mantener esos cultivos 3 a 4 semanas. Y generalmente, para que lo tengan en cuenta, cuando se hagan su internado inclusive, generalmente los laboratorios cultivan y esperan 3, 5 días, máximo 7 días y descartan la muestra. No esperan 3 a 4 semanas. Entonces, si ustedes no tienen forma de hacer más que el hemocultivo común y corriente, de agar chocolate o agar sangre, dense el trabajo de poner descartar brucelosis y decirle al laboratorio que por favor lo mantengan hasta 3 a 4 semanas. O sea, conversen que están pensando en Brucela para que lo mantengan más tiempo. Pero si ustedes tienen la posibilidad o el paciente tiene la posibilidad económica, es mejor hacer un hemocultivo en medio Ruiz Castañeda. Es un medio enriquecido para que crezca mejor y más rápido, en forma más eficiente, la brucelosis o la brucela. Medio Ruiz Castañeda, así se llama, ¿ya? El aislamiento es de 15 a 70%, ¿no? O sea, es un aislamiento que varía según el medio de cultivo que utilicen. Obviamente 15% en los agaros comunes, más tirado a 15 y más tirado a 70 en el Ruiz Castañeda, ¿no? Mi hemocultivo es superior en hemocultivo si ya recibió antibiótico, ya recibió, porque es lo que pasa siempre. El paciente viene con 5 o 7 días de enfermedad, antibiótico. A los 10 días, antibiótico. Y viene 2 semanas ya, ¿no?, al hospital, ya habiendo recibido 1, 2 o 3 esquemas de antibióticos, el paciente ya el hemocultivo y su sensibilidad va a bajar más todavía. ¿Qué les conviene? Mielocultivo, ¿no? La serología mide títulos de anticuerpos y en serología vamos a tener un poco la misma historia que conversamos, ¿no? Cuanto más días pasen, la serología va a ser mayor, como hablamos en Salmonella Tifi. Hay varios métodos, recuerden los métodos de Rosa de Bengala, que es un método simple, un despistaje rápido, cualitativo, mide IgM, IgG, es cualitativo, no da títulos, el Rosa de Bengala. Tenemos el test de aglutinación sérica, que son las aglutinaciones comunes que tomamos. Estas son, miden IgG e IgM también. Y es importante los títulos en creciente, también como hablamos anteriormente en el otro tema. El 2-mercaptoetanol, este mide solamente IgG, es una prueba serológica también, pero solo mide IgG.
Y lo que deben recordar ustedes es, yo tengo un paciente con una sospecha de brucelosis. Entonces, como tengo sospecha de brucelosis, yo voy a hacer serología de rutina para determinar anticuerpos con una prueba presuntiva. Y ustedes de primera intención pueden hacer una rosa de Bengala, más barato, más rápido, pero es cualitativo. Si ustedes ya tienen rosa de Bengala positivo, ustedes pasarán a hacer una prueba confirmatoria. O si aún tienen la duda con la prueba de Bengala negativa, pueden hacer una prueba confirmatoria. Y ahí piden una prueba de aglutinaciones y además dos mercaptetanol, dos pruebas serológicas. Ustedes tienen el cuadro acá. Recuerden que la dos mercaptetanol lo que mide es IgG. Y recuerden que la prueba de aglutinaciones en tubo mide IgG e IgM. Perdón. Entonces, cuando ustedes tienen prueba de aglutinaciones positivo, es positivo porque, perdón, es positivo y eso nos da pie a pensar que tanto que IgM e IgG pueden ser positivos. Entonces, cuando ustedes hacen el 2-mercaptetanol y sale IgG negativo, como el 2-mercaptetanol mide IgG y sale negativo, quiere decir que es lo que le da positividad a la aglutinación en la IgM. Entonces, cuando ustedes hacen una prueba de aglutinación, le van a decir positivo o negativo, no le van a decir IgG o IgM. Simplemente le van a dar títulos, positivos o títulos negativos. Sale título positivo, ustedes no van a saber si es IgM o IgG, pero el 2-mercaptoetanol sí es específico para IgG. Entonces, si sale negativo el 2-mercaptoetanol, eso implica que lo que dio positividad a la aglutinación era el IgM, ¿no? Y eso habla de una infección en etapa inicial, una infección aguda. Cuando ustedes tienen la aglutinación positiva en tubo y el 2-mercaptoetanol positivo también, ¿eso qué quiere decir? Que si el 2-mercaptoetanol mide IgG y es positivo, al ser positivo eso quiere decir que lo que le da positividad a esta aglutinación, a este título, ha sido la IgG. Y eso habla de infecciones de curso prolongado. O sea, es una infección pasada o una infección prolongada. Y si salen negativos las dos, se debería repetir el título si todavía tenemos alta sospecha de brucelosis. Si vuelve a salir negativo, no es brucelosis. Entonces acá tenemos un último cuadro de resumen. Aglutinaciones en tubo mide IgM e IgG, pero el 2-mercaptoetanol solamente mira la IgG y por eso se hace en el simultáneo para poder decidir, ya, ¿es positivo o es negativo? Si ustedes hacen solo 2-mercaptoetanol, ¿no? Los títulos que le salgan de IgG positivo, por ejemplo, bueno, si sale negativo, obviamente se quedan en el aire, ¿no? Pero si sale positivo, no van a saber si es una infección pasada o es una infección aguda. Por eso tiene que ser también la aglutinación en tubo. Entonces, siempre rosa de Bengala como despistaje, aglutinación en tubo y 2-mercaptoetanol para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, antes de hablar de los esquemas, hay que recordar, la doxiciclina está contraindicada en menores de 8 años, porque puede dar retraso en el desarrollo óseo e hipoplasia del esmalte dental. Entonces, no se usa en niños pequeños, menores de 8 años, la doxiciclina, por si acaso. Los betalactámicos, como cefaloponina tercera, suelen no ser muy efectivos por la localización intracelular del germen. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Vamos a ver los esquemas. El tratamiento prolongado evita las recaídas, ¿no? Evita las recaídas. Y ustedes miren, pueden ver acá, miren el tratamiento, ¿no? El tratamiento es mayores de 8 años, doxiciclina más rifampicina. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas cada uno. La alternativa es doxiciclina con estreptomicina o genta, una aminoglucosa. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas de doxiciclina, 2 a 3 semanas de estreptomicina, 1 o 2 semanas de gentamicina. O sea, el tratamiento es muy largo, como ustedes se dan cuenta. Y si es menor de 8 años, cotrimoxazol más rifampicina, también, ¿no? 6 semanas. No son una, no son dos, no son tres, son 6 semanas.
¿ya? O sea, mes y medio de tratamiento, ¿no? O sea, es un tratamiento bastante largo. Y cuando hay ya complicaciones como meningitis, osteomielitis, endocarditis que mencionamos, es doxiciclina con gentamicina y puede ser hasta rifampicina inclusive, también el tratamiento de doxiciclina 4 a 6 meses, ¿no? Miren, y rifampicina igual. Entonces recuerden, claro, las aminoglucósidos nunca se dan más de 2 o 3 semanas, ¿no? Porque afectan el riñón, dañan el riñón. Entonces recuerden ustedes, el tratamiento para brucela, si bien es menos aparatosa la brucela, el tratamiento es larguísimo. ¿Ya? Entonces, 6 semanas. A diferencia de la tifoidea, que puede ser hasta 3 semanas con cloranfenicol, ¿no? Que mencionábamos, y 2 semanas en promedio con los otros antibióticos. Entonces, recuerden, cuídense de la brucelosis, por favor, y esos quesitos frescos, esas papitas a la huancaína, esos chupecitos que por ahí le pueden invitar en algún lugar, en su serum, muchachos. ¿Alguna duda, o alguna pregunta en relación a lo que hemos conversado? Todo claro, doctor. Cómo es la evolución clínica, ahí está en el caso, y las alternativas son para hacer diagnóstico y para evaluar un poco de esquemas de tratamiento. Yo no pregunto dosis por si acaso, pero sí tener en cuenta tipos de antibióticos y tiempo de tratamiento, ¿no? Además de pruebas, ¿no? De cómo se hacen los diagnósticos. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan reconocer la historia, sepan diagnosticar y sepan tratar. O sea, el tratamiento, digamos algo muy general, pero en diagnóstico sí deben afinar un poco, ¿no? Ese es en general el tipo de preguntas que yo suelo hacer. Bueno, se los mando ahorita entonces, muchachos. Vamos a sacar esto de aquí.